La globalización. Consecuencias humanas. Por Zygmunt Bauman. 14. 3. Después del Estado Nacional, ¿qué? La nueva expropiación, esta vez del Estado. En verdad, ya no se espera de los nuevos estados, ni de los más longevos en su situación actual, que realicen la mayoría de las funciones que antes se consideraban la razón de ser de las burocracias estatales nacionales. La función que más brilla por su ausencia, ya que ha sido abandonada por el Estado ortodoxo o arrancada de sus manos, es la de mantener ese equilibrio dinámico que Castoriadis describe como la igualdad aproximada entre los ritmos de crecimiento del consumo y el aumento de la productividad. Es la tarea que en diversos momentos llevó a los estados soberanos a prohibir la importación o la exportación e imponer a la demanda interna barreras aduaneras o estímulos keynesianos administrados por ellos. El control del equilibrio dinámico ha quedado fuera del alcance, incluso de las ambiciones, de la abrumadora mayoría de los estados soberanos, en el sentido policial de imposición del orden. La distinción misma entre el mercado interno y el global, o en términos generales, de interior y exterior, es cada vez más difícil de mantener en todo sentido, salvo el más estrecho de poder de policía sobre el territorio y la población. Las tres patas del trípode de la soberanía están rotas. Se podría decir que la rotura de la pata económica es la más rica en consecuencias. Perdida la capacidad de equilibrar las cuentas, guiados solo por los intereses expresados políticamente por la población dentro de su área de soberanía, los estados nacionales se convierten cada vez más en ejecutores y plenipotenciarios de fuerzas sobre las cuales no tienen la menor esperanza de ejercer algún control. En la filosa opinión de un analista político latinoamericano de izquierdas, gracias a la nueva porosidad de las economías presuntamente nacionales, los mercados financieros globales, en virtud del carácter esquivo y extraterritorial del espacio en que operan, imponen sus leyes y preceptos sobre el planeta. La globalización no es sino una extensión totalitaria de su lógica a todos los aspectos de la vida. Los estados carecen de los recursos o el margen de maniobra para soportar la presión, por la mera razón de que unos minutos bastan para que se derrumben empresas e incluso estados. En el cabaret de la globalización, el Estado realiza un striptease y al final de la función solo le queda lo mínimo, el poder de la represión. Destruida su base material, anuladas su soberanía e independencia, borrada la clase política, el Estado Nacional se convierte en un mero servicio de seguridad de las megaempresas. Los nuevos amos del mundo no necesitan gobernar en forma directa. Los gobiernos nacionales están encargados de la tarea de administrar los asuntos en su nombre. Debido a la difusión ilimitada e irrefrenable de las normas de libre comercio y sobre todo al movimiento sin trabas del capital y las finanzas, la economía se libera progresivamente de todo control político. En verdad, el significado principal del término economía es el área de lo no político. Como en los buenos tiempos de antaño, lo que resta de la política queda en manos del Estado, pero a éste no se le permite entrometerse en la vida económica. Ante cualquier intento de hacerlo, los mercados mundiales responden con medidas punitivas inmediatas y feroces. La impotencia económica del Estado quedaría al desnudo, para horror del equipo gobernante del momento. Según los cálculos de René Passet, las transacciones financieras puramente especulativas entre monedas alcanzan la cantidad de 1.3 billones de dólares diarios, un volumen 50 veces mayor que el del intercambio comercial y casi igual a los 1.5 billones de dólares que suman las reservas de todos los bancos nacionales del mundo. Ningún Estado, dice Passet en conclusión, puede resistir más allá de unos pocos días las presiones especulativas de los mercados. La única tarea económica que se le permite al Estado, y se espera que éste cumpla, es mantener un presupuesto equilibrado al reprimir y controlar las presiones locales a favor de una intervención más vigorosa en la administración de los negocios y en la defensa de la población ante las consecuencias más siniestras de la anarquía del mercado.
como señaló recientemente Jean-Paul Fitoussi. Sin embargo, ese programa no se puede ejecutar, salvo que de alguna manera se separe el campo de la economía del de la política. Por cierto, el Ministerio de Finanzas sigue siendo un mal necesario, pero lo ideal sería prescindir del Ministerio de Asuntos Económicos, es decir, de gobernar la economía. Dicho de otra manera, se debería relevar al gobierno de su responsabilidad por la política macroeconómica. Contra lo que sostienen opiniones muy difundidas, pero no por ello acertadas, no existe contradicción lógica ni pragmática entre la nueva extraterritorialidad del capital, total en lo financiero, casi total en lo comercial, muy avanzada en cuanto a la producción industrial, y la nueva proliferación de estados soberanos débiles e impotentes. La prisa por crear nuevas entidades territoriales, políticamente independientes, cada vez más débiles y poseedoras de menos recursos, no va contra la corriente de las tendencias económicas globalizadoras. La fragmentación política no es un palo en la rueda de la sociedad mundial emergente, cimentada por la libre circulación de la información. Por el contrario, parece haber una afinidad íntima, un condicionamiento mutuo y un fortalecimiento recíproco entre la globalización de todos los aspectos de la economía y el renovado énfasis puesto sobre el principio territorial. La libertad de movimientos y la falta de restricciones en pos de sus fines de que gozan las finanzas, el comercio y la industria informática globales dependen de la fragmentación política. El morcellement del escenario mundial. Se podría decir que tienen intereses creados en los estados débiles, es decir, en aquellos que son débiles pero siguen siendo estados. Deliberada o inconscientemente, las instituciones interestatales y supralocales que se han creado y pueden actuar con el consenso del capital global ejercen presiones coordinadas sobre todos los estados miembros o independientes para que destruyan sistemáticamente todo lo que pudiera desviar y demorar el movimiento libre del capital y limitar la libertad de mercado. Abrir las puertas de par en par y abandonar cualquier intención de aplicar una política económica autónoma es la condición preliminar, sumisamente cumplida, para poder recibir ayuda financiera de bancos y fondos monetarios mundiales. Los estados débiles son justamente lo que necesita el nuevo orden mundial, que con frecuencia se parece a un nuevo desorden mundial, para sustentarse y reproducirse. Es fácil reducir un cuasi estado débil a la función útil de una estación de policía local, capaz de asegurar el mínimo de orden necesario para los negocios, pero sin despertar temores de que pueda limitar la libertad de las compañías globales. Al separar la economía de la política, al eximirla de la intervención reguladora de esta última, lo cual redunda en su pérdida de poder como agencia eficaz, se produce algo mucho más profundo que un cambio en la distribución del poder social. Como dice Klaus Hofe, la agencia política como tal, la capacidad de tomar decisiones colectivas vinculantes y llevarlas a cabo, está en tela de juicio. En lugar de preguntar qué hacer, tal vez sería más provechoso estudiar si existe alguien capaz de hacer lo que se debe. Desde que las fronteras se volvieron porosas, muy selectivamente por cierto, las soberanías se han vuelto nominales. El poder anónimo y su posición vacía. Todos todavía estamos lejos del destino final. El proceso continúa, nada parece detenerlo. Se podría describir el patrón predominante con la frase soltar los frenos. Desregulación, liberalización, flexibilización, fluidez creciente, facilitar las transacciones en los mercados inmobiliario y laboral, aliviar la presión impositiva, etc. A medida que se aplica esta pauta con mayor consecuencia, la agencia que la promueve pierde poder, y con ello la facultad de dejar de aplicarlo si es que lo deseara o sufriera presiones en ese sentido. Una de las principales consecuencias de la nueva libertad global de movimientos es que resulta cada vez más difícil, por no decir imposible, lanzar una acción colectiva eficaz a partir de los problemas sociales.